Mateo 24, 37 en adelante. Lo vamos a leer con el poder del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice la siguiente forma: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta que el día en que Noé entró en el arca. Así lo dice Dios en su palabra. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así mismito ocurre en este mismo tiempo. Hablamos de la palabra del Señor, hablamos de la venida de Cristo que es inminente, pero nadie se entiende, nadie cree en estas cosas como no creía cuando Noé predicaba la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque como nunca había llovido, entonces, sino que subía un vapor de la tierra hacia arriba. Entonces, hoy tampoco creen, porque esa es la gran mentira del mismo diablo, el demonio lo reprenda. Él ya fue vencido hace más de 2000 años. Él estaba a los pies de Cristo, a los pies de la iglesia, junto con todos los demonios. Pero ellos tienen que someterse a la autoridad que Dios, Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, nos ha dado a nosotros. Así lo dice Dios en su palabra y escrito está en el libro de Lucas, capítulo 10, versículo 19, cuando dice que Él nos ha dado la autoridad, la potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y absolutamente nada os dañará. ¿Por qué? Porque mayor es Jesucristo que está en nuestro corazón que el que está en el mundo, y mayor es el Espíritu de Dios que está en nuestro corazón que está en el mundo. Nosotros miramos que así será también la venida del Hijo del Hombre en este momento. Nosotros miramos, por ejemplo, que la expresión que dice Dios en su palabra está como ladrón en la noche. ¿Qué significa? Vamos a ver estas cosas, porque lo que estamos viendo es una enseñanza. Nosotros no estamos viendo una prédica, porque Cristo Jesús nunca predicó la palabra durante estuvo en su ministerio terrenal aquí en la tierra. Nadie puede decir que Jesús el Cristo predicó la palabra. Él siempre la enseñó y eso es lo que Él nos deja a nosotros, que enseñemos la palabra. Entonces vamos a ver esa expresión como ladrón en la noche. ¿Qué significa? Que Jesús vendrá de sorpresa vendrá de sorpresa ¿a qué? A buscar esa iglesia. Dios nos habla en la carta de los Efesios, capítulo 5, versículo 27, dice en la 5:27 dice que nosotros somos esa iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces, Cristo viene a buscar esa iglesia sin mancha y sin arruga. Dice que nadie sabrá cuándo Él regresará. Nadie lo sabe. Dice, así como un ladrón entra en una casa sin que nadie lo esté esperando, del mismo modo Jesús vendrá a recoger a su pueblo, a su iglesia, a su novia, su prometida, y el mundo incrédulo será tomado por sorpresa cuando venga el juicio de repente, por incrédulos, y aquellos que se quedan por caprichosos, porque no escuchan la voz de Dios, no saben escuchar la voz de Dios, sino que tienen la mirada en el hombre, también les va a pasar lo mismo. Se van a dar cuenta lo que siempre se predicaba, pero ya es demasiadamente tarde, porque tendrán que someterse a dos cosas, o hacerse marcar para no morir de hambre y para no sufrir la persecución del anticristo, o aceptar la guillotina, porque así lo dice Dios en su palabra y escrito está en el libro de Apocalipsis. Bien, entonces miramos nosotros, por ejemplo, que por lo tanto la iglesia tiene que velar, tiene que vigilar, tiene que estar en ayuno, tiene que estar en oración, tiene que estar en intercesión, tiene que estar en vigilia, permaneciendo en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así lo dice, nadie verá a Dios en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Entonces nosotros tenemos que estar en oración, tenemos que estar intercediendo, tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque no sabemos en qué momento viene Cristo por la iglesia. Estamos viendo tiempos peligrosos, como le dice Dios en su palabra, y que está en la segunda carta de Timoteo capítulo 3, versículo 1 en adelante, que estamos viviendo tiempos peligrosos, porque hay hombres amadores de sí mismos, etcétera, etcétera, blasfemos, desobedientes a los padres. En otras palabras, vamos a hacer el esfuerzo para mantenernos saludables en nuestro caminar con Dios, en oración e intercesión, asistiendo permanentemente a la iglesia, a la congregación, a escuchar la palabra, a estar en comunión con los demás. No estamos para servir a Dios con apatía o tibieza, sino con más bien con pasión. Tenemos que deleitarnos en su palabra, tenemos que deleitarnos en servirle a Él en la oración. Entonces nosotros miramos, por ejemplo, nosotros que Pablo,
concluye su enseñanza en esta parte, en lo cual nos dice en la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11, dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, y así como lo hacéis, dice la palabra del Señor. Entonces, yo sé que esta palabra ha tocado tu corazón, amigo y amiga, porque Dios le habla a la iglesia, pero Dios también te está hablando a ti a través de esta enseñanza. Yo voy a hacer una oración, simplemente repite conmigo, a mí si sea, ¿por qué? Porque debemos de ser obedientes. Así dice la palabra del Señor en el libro de Revelación, Apocalipsis 3:14. Es uno de los nombres del Señor y siempre nosotros estamos reclamando una promesa. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa son promesas. Las Sagradas Escrituras están llenas de promesas. Hay más de 3,000 promesas y nosotros tenemos que aferrarnos, adueñarnos a esas, reclamarlas. Bien, así lo dice Dios en su palabra en la segunda carta de los Corintios, capítulo 1, versículo 20, que en Él son todas las promesas, el sí y el amén. Y a través de la oración tenemos que contestar siempre, amén, así sea. Bien, entonces repitamos, reconozco, Señor, que estoy apartado de ti, pero hoy me arrepiento de todo corazón, Señor, límpiame con la sangre preciosa que tú derramaste. Señor, sé que tú estuviste muerto en una cruz, pero que Dios el Padre te resucitó al tercer día entre los muertos. Por eso abro mi corazón para que seas tú entrando y haciendo de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Hoy te acepto como mi único y suficiente Salvador. Amén. Si tú has hecho esta oración, amigo, amiga, que sé que sí, has dado un gran paso porque Dios dice en su palabra que Él va añadiendo todos los que van a ser santos, salvos a la iglesia todos los días. Entonces hoy te ha tocado este turno a ti. Yo quiero orar por ti, coloco tu nombre allí. No desplaces tu cursor hacia abajo, cualquier comentario, hazlo a través de las redes sociales, que esto sirve para la edificación de la iglesia. Les habló un servidor en Cristo, Milciades Gómez, que las bendiciones del Señor Jesús el Cristo lleguen hasta con ustedes donde quiera que se encuentren. Amén.